Pues muchas gracias, como todas las semanas, disculpándome que no fue el día lunes como siempre, pero aquí estamos día martes. Gracias por el espacio y gracias a Dios Todopoderoso porque estamos vivos, vivas, con salud y trabajando, que es lo importante, porque no todas y todos los ciudadanos guatemaltecos tienen la oportunidad de tener trabajo, de tener ingresos en esta oportunidad, en esta crisis en la que estamos viviendo. De acuerdo a lo que acostumbramos todas las semanas, vamos a hacer un análisis sobre el tema político, pasarnos al tema económico y social, siendo algo breves en el tema político porque seguimos en lo mismo, no hay mucho que platicar en ese tema. Lamentablemente las noticias no son alentadoras en el sentido, si empezamos con las decisiones del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud acepta que hay una nueva etapa, yo no sé cuál es este tema de estar creando olas y etapas y mantener a la población asustada y después decirle a la población que el ministerio no va a tomar ningún tipo de medidas y que además no tiene vacunas. Entonces es como asustar a la gente para que no salga de sus casas, para que no se reúna o algo por el estilo. Apenas hay 100,000 vacunas de las que se pagaron y se está esperando que venga más y que el gobierno de Estados Unidos nos done lo que ofreció. Bueno, la noticia internacional es que de 15 países que fueron estudiados, Guatemala está en el número 13 en su capacidad de combatir la pandemia. Pero como hemos mencionado antes, la pandemia en este país no fue como en otros países. Aquí la gente tuvo que salir a trabajar, estuvo expuesta y los casos no son los que se cree. Muchos que no creímos mucho en el tema, creemos que realmente no es como lo está exagerando el Estado, ¿verdad? Por otro lado, el presidente de la República sale anunciando que la obra física va a aumentar en un 35%. Y en ese es un tema que también tenemos que tomar en cuenta, porque si el gobierno aumenta la obra física, pues tal vez ahí aparece algo de empleo. Pero para la gente que realmente está en crisis. De manera tal que, por otro lado, me tocó asistir a esta comisión pesquisidora. Quisiera explicar un poco de qué se trata el tema. La Asociación de Constituyentes está compuesta, originalmente estuvimos ahí la mayoría de constituyentes, la mayoría de los que hicimos la Constitución. Poco a poco han ido abandonando el cargo por distintas razones. ¿Cómo se creó esta Asociación de Constituyentes? ¿Cómo la Asociación de Constituyentes nace a raíz de la Constitución Política de la República, que deja aprobado un acuerdo que obliga a los constituyentes a defender y divulgar la Constitución? Durante mucho tiempo estuvimos haciendo actividades relacionadas con esto, trabajando de ver de qué manera se conseguía para regalar constituciones, para dar conferencias y para dar nuestra opinión. La asociación realmente realizó sus obras gracias a personas como este medio de comunicación, que le dio el espacio al presidente de turno y tuvo por mucho tiempo las cápsulas constitucionales, sin que la asociación diera un solo centavo. De hecho no tenía, pero no se pagó nada, fue una donación del medio de comunicación y fue muchísimo tiempo. Yo entiendo que fueron más de 2 años que Aquiles estuvo en sus cápsulas constitucionales. De esta manera también hubo empresarios que en alguna oportunidad nos regalaron constituciones y muchos constituyentes que estuvieron dando pláticas en las escuelas, institutos, en las universidades sobre el contenido de la Constitución. La asociación fue varias veces consultada, fue consultada en una época para ver si el general Ríos Montt podía o no ser candidato. Se hizo inclusive una reunión plenaria en el hemiciclo para dar la opinión de que no podía ser candidato, que la intención de los constituyentes había sido esa. Se le hicieron consultas para las reformas constitucionales, aunque no nos hicieron caso, pero se tomó en cuenta. Y la asociación debería ser como la contraparte del CEDECOM. El CEDECOM, que es el Centro de Defensa de la Constitución, con una ideología fija, determinada en estos momentos, pero ha jugado un papel de defensa de la Constitución en su momento, y el papel de la asociación es divulgarla y defenderla,
pero sin intereses personales, intereses grupales y sobre todo sin recibir fondos públicos, que es el tema importante porque hay personas interesadas, como ya lo mencionamos con este medio, hay personas que contribuyen a que se realicen programas para divulgar la Constitución. De manera que fue sorpresa esta comisión pesquisidora que se integró para decidir si el magistrado de Matavela tiene que ir a un proceso judicial como cualquier ciudadano común y corriente, o si no tiene que ir, es decir, que su antejuicio es para eso, para decidir si ha lugar o no ha lugar un juicio. La demanda fue presentada por los constituyentes en contra de 3 magistrados. Lamentamos la muerte de uno de ellos, el magistrado Juanerges Mejía, quien falleció, y entonces él ya no está en el proceso. Y la magistrada Gloria Porras, que a raíz de las distintas acusaciones y los distintos recursos que ella tiene, abandonó el país y entonces no está en Guatemala, y por eso es que de Matavela es quien representa en estos momentos ese espacio hasta que el Consejo Superior Universitario no decida otra cosa. De manera que el antejuicio es solo para decidir si se enjuicia o no se enjuicia al magistrado de Matavela. Exactamente, los constituyentes presentaron una demanda en contra de la sentencia que amparó al embajador de Suecia para que no fuera expulsado del país. Aquí hay que aclarar que digamos que la Corte de Constitucionalidad, así como en estos momentos está integrada por magistrados cuya tendencia es conservadora, una tendencia bastante conservadora, y va a interpretar la Constitución de una manera diferente a la Corte de Constitucionalidad anterior. La Corte de Constitucionalidad anterior tenía una tendencia neoconstitucional de interpretar la Constitución de acuerdo al tema de derechos humanos y de acuerdo a lo que está sucediendo al país. Una Corte que indiscutiblemente trabajó de la mano con la CICIG y trabajó de la mano con las organizaciones de la sociedad civil. Cuando el presidente Jimmy Morales decide expulsar del país al embajador de Suecia, el procurador de los derechos humanos, entiendo yo, probablemente estoy equivocado, presenta un amparo y la Corte le da este amparo y el embajador no abandona el país. De esa manera se demanda a estos 3 magistrados, que fueron los que dieron su sentencia a favor de que el embajador se quedara aquí, y poco tiempo después es que la Asociación de Dignatarios, a través de su presidente Willy Pellecer, presenta la demanda diciendo que eso va más allá de sus funciones, que al defender al embajador están violando la Constitución porque las relaciones internacionales están en manos del presidente, pero los magistrados se defienden porque ellos pueden interpretar la Constitución a manera y decir que nada tiene que ver las relaciones internacionales con la libre emisión del pensamiento. Pero el punto no es si el presidente Jimmy Morales tenía o no la razón. Aquí el tema es si los magistrados pueden o no ser juzgados por sus sentencias. Y ahora se convierte en un caso delicado porque esta Corte no le conviene que haya un antejuicio contra de Matavela por una sentencia, no importa si estamos de acuerdo o no con esa sentencia, porque cualquier sentencia que la Corte actual dictamine, los que estén en contra de esa sentencia van a decir que están violando la Constitución. Y la verdad es que el tema es muy amplio. Voy a tratar de explicar algo breve sobre la forma de interpretar la Constitución de manera originaria, se llama, lo que es una forma literal, o interpretar la Constitución de acuerdo a la interpretación de la Constitución de acuerdo a lo que estamos viviendo después de 36 años de vigencia. A esta Corte no le conviene que se quede como una interpretación literal originaria porque no permite realmente adecuar la Constitución a los hechos reales. Yo pongo de ejemplo el caso de Suri Ríos siempre, porque si interpretamos la Constitución de manera literal, originaria, como está escrito, pues ella no podría ser candidata, que fue lo que la Corte de Constitucionalidad pasada dictaminó. Si el análisis se hace de manera neoconstitucional, se puede interpretar de que la intención de los constituyentes no fue esa,
La intención de los constituyentes en esa constitución y constituciones anteriores es que los parientes de quien dieron un golpe de Estado no deberían de ser candidatos en esta y en la próxima elección. Y así estaba en la Comisión de los 30, y cuando llegó al Pleno se cambió y se le quitó esa frase, de tal manera de que ahí puede haber una interpretación que podría permitir que la candidata, la exdiputada Zury Rius, pudiera ser candidata. Entonces es un tema sumamente delicado. Sin embargo, eso no me corresponde a mí ni nos correspondía a quienes fuimos citados el día de ayer ir a analizar. Ese es el análisis que tienen que hacer los 5 diputados, 4 diputadas y 4 diputados y una diputada, los que tienen que hacer el análisis sobre si así es o no es así. Nosotros fuimos citados porque se descubrió que 10 días después de que ellos presentaron la demanda, el Congreso de la República de su presupuesto, sin tener una partida presupuestaria, porque no estaba esto presupuestado, les depositó, les desembolsó 600,000 quetzales. Los constituyentes, queremos dejar claro que no todos los constituyentes estamos de acuerdo con la demanda, que no fuimos consultados con la presentación de esa demanda. 3, que creemos que la Asociación de Constituyentes no debería recibir fondos públicos. No sé, los fondos públicos deben de usarse para los servicios básicos del país, especialmente salud, seguridad, bienestar de las personas, educación, por ejemplo, y no para programas que pueden hacerse de otra manera sin gastarse los fondos públicos. También estamos en desacuerdo si esos fondos públicos se usaron como salarios para los constituyentes, lo cual sería gravísimo. Pero además creemos que no es permitido por la ley que se le done dinero del Estado a una entidad privada, porque aunque se llame Asociación de Constituyentes, es una organización privada, una ONG, como las tantas que se critican precisamente por recibir fondos públicos y no usarlos para lo que los reciben. Pues aquí entra también esta Asociación de Constituyentes, y sobre todo que no se informó a la Asamblea y no se sabe qué pasó con esos 600,000 quetzales. Pero además en el presupuesto del 2019 aparecen presupuestados 5 millones de quetzales para la Asociación de Constituyentes. Estamos hablando de 10 personas que van a recibir 5 millones de quetzales. ¿Para qué? Cuando los medios de comunicación estarían puestos y dispuestos a contribuir a una campaña de divulgación de la Constitución que falta nos hace. No es correcto que se le den 5 millones de quetzales a los constituyentes. Son solo 10, 12 constituyentes los que están ahí en ese grupo para dedicarse a divulgar la Constitución. Pero es más, lo que se dedicaron fue a presentar una demanda contra la Corte de Constitucionalidad y no le informaron a la Asamblea ni de la demanda, ni del dinero que recibieron, ni tampoco de qué hicieron con ese dinero. La citación el día de ayer fue para que fuéramos testigos de que así fue, de que nunca fuimos consultados de la demanda, de que nunca fuimos consultados de si podían recibir fondos públicos o no, de si creíamos que era legal, porque para que ellos pudieran hacerlo en la Asamblea tenía que ser una donación, y no se pueden donar fondos públicos a entidades privadas y ahí estarían cometiendo un delito. Y si habíamos recibido un informe de cómo se gastó el dinero, lo cual no se hizo de esa manera. Aquí lo importante es qué va a hacer la comisión pesquisidora con el antejuicio contra Demanda Vela. ¿Le va a declarar con lugar o sin lugar? Está mal dicho con lugar el antejuicio. El antejuicio ya está. Es con lugar el juicio para que le abran un juicio ordinario y él sea juzgado de manera ordinaria, o sin lugar el juicio para que él no sea juzgado por sus sentencias. Ese es un problema que tiene la comisión pesquisidora. Y ahora va a depender de cualquiera de los miembros de la comisión que tienen el testimonio de que fuimos a dar el día de ayer, si presentan una demanda ante la Contraloría de Cuentas, o una denuncia sería en la Contraloría de Cuentas, y una denuncia ante el Ministerio Público para que investiguen si este dinero fue legal o no fue legal, en qué se lo gastaron, si cometieron algún delito, pero ya depende de estos 5 diputados, 4 hombres, 1 mujer, hacerlo o no hacerlo. Nosotros lo que queríamos dejar en claro es que nunca fuimos consultados, no hemos recibido ni un centavo, no estamos de acuerdo en recibir ningún centavo y no creemos que sea la manera de crear civismo en este país, y mucho menos de que se condicionen las demandas por ayuda.
Aquí uno es libre de pensar como quiera. Hay muchísima corte que está en contra de lo que pensaba la corte anterior, presentó amparos, presentó demandas en lo particular. Si recibieron honorarios fue de lo privado, pero no honorarios del Estado para poder hacer estos temas. Y entiendo que la ley de ONGs precisamente va en ese sentido, de que no se usen fondos que venían para alimentos y para otro tipo de ayuda, para abogados para que presenten ese tipo de amparos y para politizar programas que a lo mejor son de salud. Entonces ahí es donde viene todo el tema de la fiscalización, que estamos 100% de acuerdo, y es parte de lo que fuimos a decir ayer, que todo lo que sean fondos públicos, guatemaltecos o internacionales, deben ser fiscalizados. Si vamos a hablar de transparencia, demos el ejemplo en cualquier área en la que nos movamos, sobre todo cuando son producto de los impuestos de la población. Y ayuda internacional debería ser más transparente para que venga más ayuda. Y eso es lo que hay que mantener, es la lucha en donde hay que ser congruentes con lo que decimos y lo que hacemos. Y eso fue lo que fuimos a buscar. Pero estos fondos deberían de estar en el presupuesto de ingresos y egresos de la nación, porque cuando aparecen en el presupuesto del Congreso le deben el favor al Congreso. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. 2, no deben ser en carácter de donación, sino es un aporte para que ejecuten proyectos concretos de los cuales tienen que rendir fondos. Eso es un tema importante. Y lo más importante es que no pueden recibir fondos sin autorización de la Asamblea y sin informar qué hicieron con estos fondos. Y, ante todo, la asociación de constituyentes no aglutina a todos los constituyentes. La mayoría de constituyentes, especialmente los constituyentes más reconocidos como Alejandro Maldonado, Oliverio García Rodas, etcétera, ni siquiera han estado nunca en una reunión de la Asociación de Constituyentes. El doctor Alejandro Maldonado se dedicó el tiempo que él estuvo en el Congreso y después en la Corte y en otros lados a recabar toda la información para hacer el diario de sesiones de la Constituyente. Lo repartimos en disquetes cuando el aniversario, cuando yo estuve en la presidencia, y el tiempo de Arístides Crespo se entregó de forma gratuita. ¿Dónde sacaron ese dinero para tener esa recopilación? Se hizo con el diario de sesiones, se lleva en el Congreso de la República, y entonces se hizo con fondos de la tipografía, se hizo en la tipografía nacional para no tener que erogar fondos, y se hizo, digamos, sin entregárselo a ninguna asociación. Se usó personal que ya estaba presupuestado en el Congreso de la República porque tienen acceso al diario de sesiones ahí. No se gastó. ¿Esto que se hizo, aunque haya sido bueno, no hay malversación de fondos ahí? No, porque el personal ya estaba presupuestado, es personal encargado del diario de sesiones, y precisamente el diario de sesiones de la Constituyente debió haber estado archivado siempre. Como hemos tenido el Congreso en un desorden, pues fue un hermoso trabajo empezar a ordenar el diario de sesiones, que también lo hicimos cuando yo fui presidente. Creamos una oficina aparte para ordenar el diario de Centroamérica, donde salen publicadas todas las leyes, ordenar los diarios de sesiones, ahí incluso en una sala donde pueden ir a leer cualquier persona los diarios de sesiones. Cualquier persona puede ir a leer el diario de Centroamérica. Ahí se colocó un letrero para que los constituyentes puedan sesionar sin gastar fondos, es decir, apoyo ha habido para los constituyentes, pero no necesariamente tienen que recibir fondos. Y si los llegan a recibir, que sea dentro del presupuesto del Estado y que sea como manda la ley, con fiscalización, con un objetivo bien claro y rindiendo cuentas, porque son dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Roberto, antes de que se nos termine el tiempo, ¿y alguien se opone a ser fiscalizado? Claro, porque ellos primero no informaron. El presidente de la asociación no rindió cuentas de que había recibido el dinero, no rindió cuentas de qué hizo, le han pedido informes distintos jefes de bloque y distintas comisiones y no ha entregado las cuentas, y ahora por eso tuvo que hacerse más público a través de la comisión pesquisidora, y se va a insistir en que él entregue cuentas de lo que recibió. Él, al contrario, si él entregara cuentas y demostrara que hizo algo bueno, que fue un bonito proceso y que realmente sirvió, le podía servir de base para solicitar fondos el otro año en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, como hay muchas organizaciones que prestan servicios sociales, especialmente en la área de salud y educación, que en esto podría incluirse a la Asociación de Constituyentes.
pero teníamos que dejar claro que esa asociación no están todos los constituyentes ahí, que no fuimos partícipes, que no debió haber sido dinero del Congreso, que no debió haber sido ilegalmente y que deben de rendir cuentas antes de recibir cualquier otro centavo. Y sobre todo lo importante, no hay que comprometerse con nadie del sector privado, con nadie particular, pero tampoco con ningún organismo del Estado. El dinero debe recibirse sin condiciones y va a ser. Hubo un diputado que se opuso, el diputado del partido Todo, Soto Callejas, se levantó y se fue de la reunión precisamente porque él dice que no tiene nada que ver este tema con lo que la comisión está investigando. Aquí digamos que hay tres temas. Uno, cualquiera debe rendir cuentas de dónde obtiene sus bienes. Eso me incluye a mí y a cualquiera. 100% de la población que recibe fondos públicos o que trabaja para el Estado y tiene propiedades que valen mucho más de lo que es su salario, tiene que rendir cuentas. Y por eso aprobamos la ley de extinción de dominio, aprobamos la ley de libre acceso a la información y aprobamos una serie de leyes dedicadas a la transparencia. La ley que permite que cada institución tenga su página, que cada institución rinda cuentas como debe ser. Nadie está libre ni debe estar libre de rendir cuentas, no solo sobre el dinero que recibe del Estado, sino de dónde adquirió sus propiedades y sus bienes, si tenía un salario de 26,000 quetzales y tiene un carro que paga 50,000 mensuales. Eso en primer lugar. Dos, el presidente de la comisión nos citó y la gente tiene que comprender que nosotros como ciudadanos teníamos la obligación de ir. Es problema de la comisión pelearse entre ellos si podía o no podía el presidente hacerlo. De acuerdo a la ley sí podía y de acuerdo a la ley él se aprovechó para su pleito con los constituyentes, pero pleito que también nosotros tenemos porque no informaron de haber recibido el dinero. Realmente la asociación de constituyentes debería estar fuera, ya no debería de existir. La obligación de defender la Constitución y de divulgarla es personal y todos deberíamos de buscar cómo lo hacemos para no adquirir compromisos y hay mil maneras de hacerlo por las vías de las redes sociales, de las amistades, de las escuelas, de los institutos. Cualquiera va a aceptar que demos charlas, conferencias de forma gratuita y estaríamos cumpliendo con nuestro deber. Es lamentable que lo que estamos haciendo es judicializando la política y politizando la justicia. En eso se resume todo. Yo agradezco que el análisis de esta semana se lo hayamos podido dedicar a este tema porque mientras sigamos en esa confrontación personal entre instituciones, el país solo pierde el tiempo porque aquí lo que necesitamos es reactivar la economía del país sin violar los derechos humanos de la población de ninguna manera. Respetemos todos los derechos humanos, demos los servicios básicos a esa población y reactivemos la economía lo más pronto posible porque la gente tiene que llevar de comer a sus casas y si no tiene que comer, lo demás no le importa, mucho menos que estemos peleando constituyentes por un dinero que les dieron o no les dieron. Eso es ya de cuarta fila comparado con la crisis económica que está pasando el país y que repercute en lo social, en lo político y sobre todo en el área de salud y educación, que son los temas más importantes del país.